Que Dios les bendiga y les guarde, queridos. Qué gustazo y alegría saludarlos hoy, lunes 16 de febrero. Feliz inicio de semana. Estamos en nuestra serie Caminar sobre las aguas. Hoy es el día 47 y se titula Luchando de rodillas. Luchando de rodillas. Hoy vamos a ver la que me parece es la última ocasión en que aparece el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Estamos ya acercándonos a la última parte de esta serie de devocionales. Hemos estado estudiando la vida del apóstol Pedro, una vida pues importantísima porque le tocó vivir el momento más importante en la historia de la humanidad, que es la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, luego murió en la cruz, resucitó y luego los comisionó para que continuaran la obra de Dios, envió a su Espíritu Santo, la iglesia se llenó del Espíritu Santo y comenzó a expandirse. Comenzaron unas 120 personas ahí en el aposento alto en Jerusalén. Y el día de hoy hay millones de cristianos en todas partes del mundo. Más de 2.000 millones de cristianos en todas partes del mundo. Y esto es impresionante, porque empezó con un puñado de gente, sencillos. No eran filósofos, no eran de los más educados, pero tenían una cosa que les dio el poder para ser testigos en todas partes del mundo. Y eso es el Espíritu Santo en sus corazones. Y al apóstol Pedro le tocó ser no solo parte de estos eventos extraordinarios, le tocó ser uno de los dirigentes. Así es que estamos estudiando algo impresionantemente maravilloso. Vamos a la última vez que aparece el apóstol Pedro de manera prominente, por lo menos en el libro de los Hechos. Después de esto va a ser la figura más protagónica en el libro de los Hechos, humanamente hablando, del apóstol Pablo, porque claro que el Espíritu Santo es el protagonista de toda esta historia hasta nuestros días. Él es el protagonista de todo lo que hacemos. No se trata de nosotros, no se trata de mí, yo no soy el protagonista, tú tampoco. Es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo en nosotros, haciendo lo que está haciendo en el mundo. Y vamos a la palabra de Dios, entonces, Hechos 12, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional que nos permites tener. Te pedimos que nos hables. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a Hechos 12, del 1 al 18, dice así. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Este es el primero de los 12 discípulos que muere por su fe. Jacobo, Santiago, el hermano de Juan, uno de los 3 más cercanos, ¿recuerdan? Uno de los 3 discípulos que estuvo en esos momentos cruciales de la vida de Jesús. Pedro, Juan y Jacobo. Muere a espada por órdenes de Herodes. La iglesia está siendo perseguida, mi amado hermano. Versículo 3. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Los judíos les dio gusto que se matara a cristianos. Y entonces atraparon también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, había 16 soldados cuidando al preso, Pedro. Tenía la intención de hacerlo compadecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Esta es la clave del pasaje. La iglesia oraba constantemente y fervientemente. Ojalá que fuéramos más como esta iglesia, la primera iglesia en la historia de la humanidad. Se dedicaba a principalmente la oración. Constantemente, o sea, todos los días, y fervientemente, o sea, con pasión. El día de hoy cuesta trabajo que la gente venga a una noche de oración, que la gente ore. En aquel entonces la iglesia oraba todos los días. Número 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Me encanta porque está Pedro durmiendo entre 2 soldados y el ángel llega y le da palmaditas en la espalda, ¿no? Como: «Despiértate, Pedro, Pedro, despiértate, date prisa, vístete». Y le echó una capa encima. Yo no sé por qué me lo imagino un poco como al estilo de la capa invisible de Harry Potter, ¿no? Y que va ahí en la noche escabulléndose por los 4 grupos de 4 soldados en la cárcel.
Versículo 9. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. El apóstol Pedro no sabía si estaba pasando en realidad, recién despertado, ¿no? O estoy soñando o está pasando en serio. Versículo 10. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Pedro estaba todavía despertando, no sabía si era visión, pero cuando el ángel se fue y él ya está en la calle, fuera de la cárcel, dijo: Dios me salvó, me libró del poder de Herodes y de lo que los judíos me querían hacer, que era matarlo. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Ahí en la casa de María, madre de Juan Marcos, que es el que escribe el Evangelio de Marcos, que es, por cierto, discípulo de Pedro, se nos dice que ahí estaban reunidas la iglesia cristiana orando. Dice que Pedro llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: debe ser su ángel. Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro hizo señales de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Santiago y a los hermanos, dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Y ahorita terminamos de leer esta historia, pero es que esta parte es casi que hasta cómica, ¿no? El apóstol Pedro viene saliendo de la cárcel con la capa encima, que nadie lo vea, toca la puerta de María, la madre de Juan Marcos, y resulta que una muchacha, una de las criadas, pregunta: ¿quién es? Seguramente con miedo. Está en la iglesia, acaban de matar a Santiago, acaban de apresar a Pedro, la iglesia tiene miedo, están orando, pidiendo a Dios que les dé paz, confianza, y Rode escucha y dice: ¿quién es? Es Pedro. Y se pone tan contenta porque reconoce la voz de Pedro, que va con la iglesia y les dice: iglesia, iglesia, Pedro está allá afuera. Y no le creen. Estás loca, le dicen unos. Es su ángel, dicen otros. Le dicen: no, es Pedro. Pero sin abrir la puerta. O sea, se puso tan contenta Rode que en vez de abrirle la puerta, Pedro fue corriendo a contarles. Y Pedro seguía llamando y regresa Rode, le abren, entra Pedro y todos se ponen bien contentos. ¡Pedro! Pero le dicen: no, cállense. Y les empieza a contar todo lo que había pasado. Me encanta esta historia, mi amado hermano, me encanta esta historia. Porque entre cosas casi que cómicas nos muestra a la iglesia en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la prueba, confiando en Dios, creyendo en Dios. Ahora, no perfectamente. Estás loca, le dijeron unos. Oye, están orando porque esto pase y no creen. Me recuerda la historia de un pueblo que mandaron a hacer una noche de oración por lluvia. Era un pueblo allá pues en el campo que se dedicaba a la agricultura, a cosechar cereales, maíz, tomate, papa y otras cosas. Y no había habido lluvia y estaban preocupados por la cosecha porque de eso vivían. Literalmente su vida dependía de que lloviera. Así es que estaban muy preocupados y dijeron, la iglesia dijo: vamos a hacer una noche de oración, un tiempo de oración para pedir a Dios que caiga lluvia del cielo. No había llovido en meses. Llegó la gente a la noche de oración, recuerda, no había llovido en meses, y de pronto llega un niño de 10 años a la noche de oración con su paraguas. Y algunos se burlan de él: niño, no ha llovido en 4 meses, ¿por qué traes paraguas? Dice el niño: pues ¿qué no vamos a orar por lluvia? Yo vengo preparado. Y era el único. Mi amado hermano, cuando le pedimos a Dios algo constantemente y fervientemente, preparémonos porque Dios responde. No siempre responde como queremos, pero responde. Dios es un Padre que nos da lo que necesitamos. Y aquí está la iglesia orando por la situación. Hoy están en peligro. Pedro está apresado, Jacobo acaba de morir y Dios libera a Pedro. Y ahí está Pedro y no le creen. Así somos a veces, no creemos. Pero finalmente entra Pedro a la iglesia, se alegra. Termino de leer el pasaje. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro.
Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, tomó declaración de los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Qué nos enseña esta historia, mis amados hermanos? Definitivamente nos enseña el poder de Dios. Nos enseña que Dios está al control. Nos enseña que debemos orar. Ahora, ¿por qué debemos orar? Y esto es muy importante. ¿Oramos para cambiar a Dios? Si la iglesia no hubiera orado, ¿Dios no hubiera hecho eso? O sea, Dios estaba acá como de, está Pedro en la cárcel. Pero la iglesia no está orando, ni modo, no lo puedo salvar porque la iglesia no oró. No, mi amado hermano, no oramos para mover la mano de Dios. Dios es soberano y todopoderoso. Entonces, ¿para qué oramos? Si Dios es soberano, si Dios ya sabe lo que va a hacer, si Dios ya sabe lo que va a pasar, si Dios va a cumplir sus propósitos, ¿para qué oramos? ¿Será que oramos para moverle la mano a Dios? ¿Dios necesita un empujoncito nuestro? ¿Dios necesita que lo obliguemos? Si no oramos, ¿Dios no hace las cosas? No, déjame te digo 5 cosas por las que oramos. Número 1, son 6. Número 1, la oración no cambia la situación, nos cambia a nosotros. No oramos para cambiar a Dios, oramos para nosotros cambiar. ¿Cómo? Bueno, ahí te va la número 2. La oración es comunión con Dios. Oramos para relacionarnos con Dios. El problema de esta pregunta es que creemos que la oración es solo para pedir cosas, para conseguir cosas. No, mi amado hermano, la oración no es solo para pedir algo de Dios. La oración es para tener una relación con Dios. Número 3, la oración fortalece nuestro carácter. En la oración crecemos. Por eso no oramos para cambiar la situación, sino para que Dios nos cambie a nosotros. En la oración crece nuestro carácter de muchas maneras. Podemos entender mejor la voluntad de Dios, podemos entender para qué pasan las cosas, podemos recibir la paciencia para soportar las situaciones que ocurren a nuestro alrededor, aunque no sean agradables. Número 4, la oración expresa nuestra dependencia de Dios. Cuando oramos, lo que estamos diciendo es, Señor, no podemos por nosotros mismos, necesitamos tu intervención. Dependemos de ti, no de nuestras propias fuerzas. Número 5, la oración nos hace partícipes de sus planes. Dios igual va a hacer sus planes. No te necesita para hacer sus planes. Pero cuando oramos, nos alineamos con su voluntad y formamos parte de sus planes. Oramos para participar en sus planes. Y número 6, la oración nos hace notar la obra de Dios. La oración no produce la obra de Dios, pero sí nos hace darnos cuenta que Dios hizo una obra. Si no oramos, a lo mejor pasan cosas y ni cuenta nos damos de que Dios hizo un milagro. Pero cuando oramos, nos permite darnos cuenta de las maravillosas cosas que Dios está haciendo. Mi amado hermano, nuestras peores batallas o nuestras mejores batallas, los cristianos no las luchamos con nuestra inteligencia, con nuestras fuerzas, con nuestras armas. Las mejores batallas el cristiano las lucha de rodillas en oración. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado esta arma para luchar en contra del mal, para ser transformados, Señor. Gracias porque respondes, gracias porque actúas conforme a tu voluntad. Ayúdanos a orar para someternos, para obedecerte, para alinearnos, Señor, con tus planes, tus propósitos, tu voluntad maravillosa, buena y perfecta. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta